Soy Ethelette Windsor. Por sangre, soy la legítima hija mayor del conde Caron. Quienes me empujaron a este abismo con sus propias manos fueron mis padres. Ellos que me dieron es la vida. Yo no dañé a nadie. Estoy inculpando. Tres años enteros de trabajo en la mazmorra. Ellos arreglaron todo con sus propias manos. Apresura el paso, no atrases. La oración grupal de la tarde. Itzelot Windsor, la antigua hija del conde. Ahora solo eres una obrera del calabozo. Tus años de labor penitente han terminado. Ya puedes salir de San Clair. No busco venganza por el sufrimiento de estos 3 años. Solo lo consideraré como pago por la vida que Karen me dio. De ahora en adelante, no tengo nada que ver con la familia Karen. Absolutamente nada. Gracias por cuidarme durante este tiempo, hermana. Hoy salgo al fin de esta jaula. Solo quiero ir a la mansión del Gran Duque Windsor. Hijo, te hemos estado pensando día y noche. Por 4 años solo tuvimos cartas cerradas. Ahora que esa deuda está saldada, vuelvo a Windsor. Seré el heredero legítimo. Mi lugar es Windsor. Karen y yo hemos terminado. ¡Var! ¡Muy rápido! ¡Peligroso! En una granja aislada, no entenderías la emoción de una casa real. No está respirando. ¿Qué hacemos, Betsy? Ven a mirar, por favor. Hermano, es la conducía. Ella lo atropelló. Es su culpa. Betty era quien conducía el coche. Jamás toqué las riendas del volante. Si asumes la culpa, será una forma de pagar la bondad de criarte todos estos años. Siempre estás atacando a Betty y ahora intentas cambiar la historia. Cruel y despiadada. Lo único que haces es inventar cosas. Padre. Por favor, créeme. Pues te digo la verdad. Betty es dulce y honesta. No miente. Has deshonrado a esta familia. No mereces el apellido Karam.
Ahí parado, como una estatua, ves a tu hermano y ni lo saludas 3 años en una mazmorra y sigues sin aprender educación. Una mazmorra llena de criminales convictos. ¿Qué clase de buenos modales se suponía que aprendería? Sastek. La muerte de un hombre. Hace 3 años. ¡Basta! Deja de hacerte la víctima y sube al carruaje. Vamos a casa. Mi nombre es Windsor, no Caron. ¿Qué diablos significa eso? Hace 3 años me miraste a los ojos y dijiste que no era digno del apellido. Tú eres quien causó este lío. Hablaré con padre. Pediré que sea bueno contigo. No me toques. De ahora en adelante, he terminado con la familia. Completamente. Será siempre. ¡Suéltame! No volveré a la mansión, Caron. Cálmate. Montas un lío y atraes gente. Serás el hazmerreír toda la ciudad. Padre, madre y hermano, iré a Caron a saldar cuentas. Por favor, esperadme en casa. Acaron a saldar deudas. Debemos quedarnos y esperarla en casa. Hoy es su 22º santo. Todo está listo. En cuanto termine, envía del carruaje real para traerla. Esa vieja bolsa de cuero se te cae a pedazos. Es una edición limitada. El Thaler Real. No podrías comprarla en el mercado, ni aunque quisieras. Etty me dio a este dije de plata. Ella siempre ha sido mucho más atenta que tú. Yo también le cosí abrigos de invierno y él simplemente se los daba a Betty, como si nada. ¿Por qué tardaste? Hunter, hermano, empezaba a pensar que te habías perdido. Es Elaid. ¿Qué haces aquí? Creí que jamás volverías a pisar este lugar. Es el banquete por el 22º santo de Betty, y fui a la mazmorra. La traje de vuelta a pesar de todo. Sigue siendo sangre Karen, nos guste o no. ¿Te sorprende verme salir de esa mazmorra ilesa? La mansión está llena de invitados. Deberías vestir algo más apropiado. Debemos mantener las apariencias. Hice esto para ti, hermana. Cada puntada fue hecha con mi corazón. Toma, quédate con este pequeño, dije. Lo elegí pensando solo en ti. Estaban seguros de que me pudriría. Siempre ahí, convirtieron mi cuarto en un simple trastero para ellos. He estado muerto por años. Esta noche rompo lazos con Caron definitivamente. Y a nada de esto, no tenía a mí. Así que finalmente vuelves a tu cuarto. Isolde, tenemos que hablar.
Ay, querida, por fin regresa sana y salva. Estás cubierta de moretones. Ni te atrevas a tocar agua fría o las marcas no se irán. En este castillo, Maggie es la única que me quiso de verdad. Estos 3 años. ¿Has estado bien aquí? Solo soy una criada, me las arreglé, pero tú, pobre niña, sufriste tanto. Cada año, en el Santo de Betty, la finca Windsor envía cajas con regalos caros. Los condes solo tienen ojos para ella. La finca Windsor envía regalos a Betty cada año. Todos al salón, la ceremonia va a comenzar. Hoy es la gran fiesta de Betty. Los condes tienen una sorpresa para ti. Vístete bien y te recibirán, con los brazos abiertos. Ya no quiero sus obras. Hoy terminaré con esto. Yo misma. Señorita. El salón está helado. Póngase esto, no se resfríe. Maggie, estos 3 años pasados en los santos de Betty. ¿Qué envió Windsor? Los Windsor envían cajas de joyas, seda y especias cada año. Los condes las llevan directo al cuarto de Betty. Dicen que es porque Betty es talentosa. Wenzel se encaprichó con ella, por eso todos mis regalos. De santo fueron robados por Betty. El banquete empieza. Todos al salón. Date prisa. Los condes se afligirán viéndola así. Afligirán. Sus corazones están llenos de Betty hace tiempo. Maggie, búsqueme algo que ponerme. Tus antiguos vestidos fueron guardados en el desván. Solo queda. Esto te dio el ama de llaves al llegar a la mansión. Esta noche. Le mostraré a todos la verdadera cara de los Karen. Señorita, por favor manténgase a salvo. El conde Caron es bendecido. Sus hijos son brillantes. Sobre todo Betty recibe regalos de Windsor cada año. Hoy es el 22º santo de Betty y su debut. Los Windsor envían regalos lujosos cada año, un honor ganado por su talento. Esta noche, ellos entregarán personalmente su regalo de mayoría de edad. ¡Ya no puedo esperar! Gracias a todos por venir al banquete de mi santo. La señorita Betty es la viva imagen de la nobleza. La familia Caron crió a una hija ejemplar. ¿Quién es esa que veo? ¿No es la que acaba de salir de la mazmorra? ¿Qué llevas puesto? Eres una deshonra para los Caron. Es el banquete de Betty, y vienes con harapos de presa. ¿Qué demonios? Estabas pensando exactamente. Siempre has estado contra Betty y haces esto a propósito, insistió León. Yo vine, pensé que Era algo importante. Así que es una fiesta para Betty. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso el santo de Betty no es importante? Bien, cuando llegue el tuyo me compensaré. No armes un lío. Mi santo, dices que somos familia. Betty y yo cumplimos años. El mismo día y ni lo sabías. ¿Por qué callaste? Ahora. Parece que nos trataron mal. Sí, dije algo. Hace 4 años cuando llegué a casa. Te lo dije, no te acuerdas. Pero el santo de Betty sí lo recuerdas, ¿verdad? La hija real y la falsa el mismo día. Qué gran diferencia. Muy injusto. Un trato totalmente distinto. Está muy rico, madre. Me encanta tu avena. Buena niña, come todo. Madre. Hoy también es su santo. Trae un tazón para la señorita Betty. Celebremos juntos. Olvidamos tu santo una vez. Y vienes así de mal para arruinarlo todo. Isolda, hoy también es tu santo. Debiste vestirte bien antes de venir.
Este atuendo es la ropa vieja que la ama de llaves me dio al llegar. La familia Caron nunca me compró ni un vestido ni una sola joya. ¿Cómo se supone que debía vestirme? Es imposible. La casa da ropa y joyas nuevas cada temporada. No es posible que no recibieras nada. Debiste desperdiciarlo, usarlo poco y tirarlo. Por eso no tienes nada que ponerte. Mira, León, aclaremos esto. De quien hablas es de tu preciada Betty, no de mí. ¡Sigues! Basta de excusas. Revisaré las cuentas ahora mismo. Isolda no tiene amigos en Manchester. No socializa. Pero Betty es distinta. Debe asistir a eventos importantes, así que usé tu asignación para Betty. Tuve la aprobación materna. Isolda, ¿cómo no iba a darte ropa? ¿Cómo no te di luises de oro? ¿En serio no recibiste ni un? ¿Para qué quieres el oro? Gastaste todo el dinero de la temporada. No hiciste ni un vestido. ¿Quién sabe? ¿Qué lo paraste? Te traje de vuelta para vivir como noble. Deberías estar agradecida en vez de hacer el ridículo y que los Caron sean el hazmeleír. Isolda, somos una familia noble. La imagen importa. Debería haber recibido primero el oro de tu familia. No he visto ni una sola moneda de la familia Charon. Imposible. 100,000 monedas de oro. Cada temporada. Enviadas directo. La cuenta de tu familia a tiempos propias. En Sales, piénsalo bien. ¿Estás segura? No, Ims, no. No puedo recordar algo que jamás sucedió. Isla, la familia Karen te debe ese poco de oro. Mírala armando un escándalo. Lo sabía. Una chica criada en los suburbios no sabe comportarse. Revisa los movimientos de Isabelle. Ahora, Jovan Amo, en las cuentas de Charon. ¿Quién es Iselet? ¿No hay una Isolde en las cuentas? Señor, no existe. ¿Quiere que le abra una cuenta ahora? Isalode, Esa persona realmente no existe. entonces mi propia hija. Él ha estado aquí todo el tiempo y ni siquiera aparece en las cuentas familiares. La familia ha sido tan buena conmigo. Ni siquiera abrirle una cuenta es algo realmente grave. La adoptada recibe 1 millón cada mes y la real ni cuenta tiene. ¡Qué frío! Isolde, perdona, mi negligencia. Es mi culpa. Trajiste Deseo de tu familia. Aquí tienes acceso al tesoro, 100,000 luises de oro. Compra lo que quieras. ¿Es suficiente? No, gracias. 100,000 es demasiado, condesa. Debería guardarlo para Betty. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Iselet, sé que te han agraviado, pero Betty es más digna de lástima. No haya su madre. Volví hace 4 años. 3 en un calabozo. Si esto es ser una hija, prefiero no serlo. No lo quiero. ¡Qué ingrata eres, Ret! ¡Ay! ¿Qué has dicho? Ni siquiera te repudiamos tras 3 años en ese calabozo y vienes aquí a gritar por oro. ¡Dame! Isolda, cállate un momento. Te redactaré una orden de retiro del tesoro ahora mismo. No arruines la velada de todos. La señorita Betty ha llegado. Isolda, ¿por qué me empujaste a propósito? ¡Betty! Daddy, ¿Estás bien? Deja que mamá vea. ¿Qué le pasó a tu pie? ¡Oh! Está todo rojo. Sabías que hoy era el gran día de Betty. Aún así la empujaste. ¿Cómo fuiste tan cruel? ¿Hija desobediente? Discúlpate de inmediato. Discúlpate. ¿Una disculpa?
Bien. Considera eso mi disculpa. Eso debería ser Suficiente, ¿verdad? Isalt, has perdido juicio. ¿En esa mazmorra? Aún así. Yo mismo me ocuparé de ti. Eso, basta. Sé que has sido agraviada, pero esto es demasiado. Discúlpate con Betty. Ahora mismo. Deja de defenderla. Debes ponerte de rodillas ante Betty. La ceremonia va a empezar. El duque vendrá a darle su regalo. Quizás apoye a la familia Caron. Madre, estoy bien, de verdad. Pero mi vestido está arruinado. Lo usé solo para el duque de Weston. Isabel lo manchó. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. Pediré a la compañía Karen que traiga un vestido nuevo ahora mismo. Betty, no llores más. Tus ojos se hincharán. El duque se molestará al verte así. Madre, ¿te refieres al duque Silas? Viene a celebrar mi santo y traerme un regalo. Sí, él estará triste al verte llorar. Sin noticias de Alet. Hoy es su santo. Ella es la estrella. Todos estarán rodeándola. No ha tenido tiempo de escribir. Vamos a sorprenderla. La he extrañado mucho. Isaltit, tenías razón. Nuestro invitado de honor hoy es el duque de Wensun. Te ordeno que te arrodilles y te disculpes ante Betty. Arregla esto. ¿O si no qué? Me echarás fuera de la familia. Karen, incluso aunque hoy no me eches, yo misma romperé lazos con la familia Karen. ¡Romper lazos, traidora! ¿Te atreves a hablar de romper lazos conmigo? Isaac, ¿tienes que herir así? A tu madre. Si rompes lazos con los Karen, ¿a dónde irás? A dónde vaya, no es asunto de la condesa. ¿Isalade? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? ¡Que alguien saque a ese tipo de aquí ya! Me ocuparé de ti cuando haya terminado. Muchas gracias, Washington, por tomarse el tiempo de asistir al banquete del onomástico de mi hija. Su presencia es el mayor honor que la familia Caron podría pedir, Conde Caron. Es usted muy amable. Una hija tan notable es una bendición para los Caron y también para nosotros, Winter. Ciertamente. ¿Dónde está la estrella hoy? No la veo. ¿Será que la familia Winter ha tomado cariño a la señorita Betty? El joven Theo tiene 26 años, casi la misma edad que Betty. Creo que una boda podría estar cerca. ¿Dónde está la invitada de honor de esta noche, duquesa Wilson? Muchas gracias por los regalos que ha elegido para mí cada año. Me han encantado todos. Regalos para usted. No hemos preparado ningún regalo para usted. Estos últimos 4 años creo que debe estar confundida. Hola, soy Betty Caron. Puede llamarme Betty. Señorita Caron, muestre un poco de respeto. ¡Para ya! ¡Basta! ¿Quién osa tocar a mi hija? ¡Suéltala ahora! ¡Mi pobre niña! ¿Qué es lo que...? Me han
¿Hecho? ¿Lo vas ¿A decir? Duke Wellington, ¿qué significa todo esto? Isolet ha estado rebelde tras salir de la mazmorra. Solo la corregíamos. Disculpe la molestia. ¿Por qué estás aquí? Mencionaron una mazmorra. ¿De qué se trata eso? ¿La familia Karen te lastimó? Quien se atreva a acosar a mi hija, la hija de Silas, pagará un precio muy terrible. Volví a los Karen hace 4 años. Su deuda por criarme ya la pagué por completo. Ya la pagan. ¿Con qué? De ahora en adelante, solo quiero ser una buena hija para los Windsor. Quiero ir a casa, madre. ¿Podemos ir a casa? Isalé debe estar sufriendo mucho en este momento. Llevémosla a casa primero. Sí, hogar. Vamos a casa. ¿Dónde? Ella es tan cercana a la familia Windsor. ¿Islet también es Windsor? ¿Será pariente de ellos? ¡Imposible! Islet, despertaste tranquila, al fin despiertas. ¡Qué alivio! Sufriste mucho estos 4 años con esa familia Karen. ¿Te encerraron en un calabozo? ¿Por qué no nos dijiste nada estos 4 años? Madre, ni preguntaste y ya sabías que fui la víctima. Madre te conoce bien. Claro, tu padre también te cree. Sí, padre y yo sí te creemos. Gracias por confiar en mí. Entonces, ¿cómo? ¿Piensas vengarte de la familia Kieron? Te daré algunos castillos, una ópera y hombres de confianza. Elijah, lo que tú quieras. ¿De qué estás hablando? Solo tengo 22. No permitas que tu hermano sea una mala influencia, pero 22 ya no es tan joven. Estos 4 años he visto varios jóvenes para ti, el hijo del conde Holderton. ¿Para qué? Para todos, parad. Sé que habéis hecho mucho por mí, pero quiero volver a la Real Academia de Eruditos. ¿Sigues pensando todavía en la Real Asociación de Alquimistas? La alquimia. Y la astrología quieren gran futuro. Quiero profundizar en este campo. La Real Asociación de Alquimistas cuenta con nuestro apoyo. Si regresas, estaré tranquila. Se lo diré mañana. Prefiero lograrlo por mérito. Como gustes, descansa. Tío. Aunque Isabelle no quiera seguir con esto, tenemos que descubrir la verdad, lo que pasó en aquel tiempo. Mi hija no llevará una falsa acusación. Llegaré a la verdad cueste lo que cueste. Qué coincidencia con los jóvenes elegidos para Isalulda. Me fijo en el chico Holderton, jefe de la Real Asociación de Alquimistas. Le enviaré una carta ahora mismo. Así que esto se siente al viajar en carruaje ducal. Es un gran honor. Y Salad, eres increíble. Ganador del concurso del gremio de alquimistas, campeón del torneo de astrología y 5 años como el mejor orador de la corte real. Vale, basta de elogios o no voy a reconocerme a... mismo. Islet, ¿te encuentras bien? Estoy bien. ¿Verdad? ¿Sabías que iba a las pruebas de la Asociación de Alquimistas y viniste a arruinarlo todo a propósito? No. Betty, ¿vas a las pruebas de alquimia o te presentas al concurso de belleza de la corte? Ven aquí ahora mismo. No creas que... El dinero te hace importante de la noche a la mañana. Seré la condesa Holderton. Mientras yo esté aquí, siempre estarás debajo de mí.
El conde Alderton, el mayor orfebre del reino, la estrella de la alquimia, el más apuesto. Obviamente. Isolde, ¿quién es ella? Ella conoce al conde Alderton. ¿Betty? ¿Vas a ir a las pruebas de alquimia o a las de los bufones? Betty, Hermano, yo solo le dije un poco a Islet que no molestara a nuestros padres y regresara, pero ella intentó golpearme. Islet, ¿qué crees que haces? ¿Inculpándola de nuevo? ¿Acaso dice lo que ocurrió? Nos debes daños, así que, Islet, das falta de oro, ¿eh? ¿Falta de oro? Los Windsor te quitaron del banquete y aún no has logrado subir sus peldaños, ¿verdad? ¿Te ocurre algo? ¿Malo? ¿Acaso Isol? Debes subir la escalera, Windsor. Que yo haya subido o no, no es tu asunto, Betty. Golpeaste mi carruaje, me debes oro. Ya. si me preguntas, Probablemente rentaste ese carruaje solo para causar problemas y extorsionar a la gente por dinero. Es toda mi culpa. Si no me hubieran cambiado al nacer, Ismail no me odiaría tanto y nada de esto había pasado. Betty, ¿cómo va a ser tu culpa, Ismail? Te digo que hoy no verás ni una moneda mía. Los Karen no toleramos extorsiones. Entonces, ¿Qué sugieres que hagamos? Es electo. Perdido la cabeza. ¿metiéndote conmigo? ¿Con mi carruaje? Sigues debiéndome 500,000 monedas de oro. ¿500,000? Mi carruaje. Esta chatarra tuya, incluso hecha pedazos, apenas cubre Mi libro de reparaciones. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo no pagarás? Cobraré por otro lado. No. No malgastes tu aliento. Mira su nariz. Sin duda es de cera. Debió costar una fortuna. Tu nariz es de cera. ¡Púlpida! Eso duele. Aunque esta nariz no vale 500,000. Con algo de interés bastará. Suelta a Betty ahora. Yo pagaré. Isabel, jamás pensé que serías así. Me has decepcionado realmente. Vámonos. Betty, ¿qué ocurrió? Ya, desagradecida infame. Padre te está hablando. ¿Son los Karen sordos? Ya lo he dicho antes. Lo nuestro se terminó. Desagradecida infame. Basta ya. El examen de la asociación llega. Eso es lo que importa. Tu madre tiene razón. El examen es vital. No estés nerviosa. Clara trabaja en la Real Asociación. Ella aprobó con honores. Al entrar, esfuérzate y conquista al conde Alderton. Con esa alianza, nuestra familia volverá a prosperar. Sí, al casarte con el conde Alderton, incluso Silas tendrá que inclinarse ante mí. No teman, padres. Al ser la condesa Alderton, Isabel no será digna ni de cargar mis zapatos. Isabel, ya verás. Y oído. La prueba elige a uno solo. Somos 10 candidatos, todos nosotros. Somos excepcionales. La Asociación Real es estricta. Solo acepta a uno. ¿Qué hacer? Es la élite del reino. La vi en la ceremonia de la academia. Betty, la mejor. Debe ser alguien importante. Si es ella, aceptaré mi derrota con honor. Sí. Si solo la eligen a ella, perderé sin reproches. Eslen, ¿qué haces? ¿Aquí? Lo mismo que tú aquí. Ambos están aspirando al puesto de alquimista. ¿Y qué? Fallé una pregunta. Casi perfecto. ¿Por qué crees calificar? He respondido todo bien, sí. Puntaje perfecto. ¡Increíble! Puntaje perfecto. Es asombroso. Enséñame, ¿cómo lo hiciste?
¿Vas a decirme que hiciste el examen en una mazmorra? ¿Una mazmorra? ¿Qué mazmorra? ¿Y sales? ¿No le dijiste al oficial que cumpliste condena y viniste a la prueba? Sí, tiene razón. Cumplí condena. ¿Un puntaje de mazmorra nos obliga a revelar eso? ¿Acaso cuenta el puntaje de la mazmorra? Sí que cuenta. ¿Y descuentas puntos a candidatos que cumplieron condena? No. ¿Qué más quieres preguntar mientras sigue aquí el oficial? Mientras el oficial sigue aquí, nadie logró un puntaje perfecto. ¿Cómo pudo un obrero lograrlo? Era por fortuna. Tuetartea. Iti ex suspecto tutoyim apalarata, quit agus fraudulo. ¿Los observadores de la corte vieron que hice trampa? No. En realidad, entiendes el latín. Experimentum. Non es infortunas den in intellecto en upsetting. ¿Cómo alguien Que estuvo preso sabe latín. y lo habla con fluidez? ¿Acaso enseñan latín en las mazmorras? Sí, latín en la mazmorra, claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos están reunidos aquí? Señorita Clara está aquí. Hermana, usted está aquí. ¿Estás lista? Señorita. Betty, tu hermana es gerente en la asociación. Mi hermana es asombrosa. Ha sido mi modelo a seguir desde pequeños. Hermana, tú trabajas aquí. Debes ver al conde Holderton. ¿Verdad? Es incluso más guapo de lo que dicen. Está muy ocupado aunque trabaje aquí. No lo veo seguido. Pero el puesto de Betty es clave. Tendrá muchas oportunidades de ver al conde. Me esforzaré. La señorita Betty es afortunada. Tengo envidia. Betty es la preferida del cielo. Hay cosas que no puedes envidiar. La hermana Isol vino a las pruebas. Isol vino también. ¿Qué está tramando ella? Se burló de mí. Temo que no me deje pasar las pruebas fácilmente. No temas, conmigo aquí. Ella no causará problemas. Daddy. Cuando empiecen las pruebas, tengo una sorpresa. Para ti. ¿Qué sorpresa? Es sobre las preselecciones. Vaya, vaya, Isaelie. Tienes mucho valor. La señorita Clara sola parece haber aprobado. Imposible. Es una lecrusa. ¿Cómo pudo pasar? No lo creo. Quítate de mi camino. Es una red. Deja de agitar. Credenciales falsas. ¿Quién te crees, Isalan? Sé que me guardas rencor desde el incidente, pero no puedes desquitarte en la asociación solo por tu odio. La asociación está creciendo. Traer una convicta aquí nos quitará toda credibilidad. No necesitamos problemas. Lárgate. Según el artículo 38 del Código Leal, los que cumplieron su pena tienen los mismos derechos. ¿Su asociación está sobre la ley? ¿Desde cuándo hablas con tanta elocuencia? ¿Alguien de ustedes quería trabajar con una asesina recién liberada? No trabajaré con ella. Exijo, Isalan, que se cancele la prueba. Sí, insolente. Lárgate de aquí. Quien crea que esto es injusto puede irse ahora. Conde Holderton. Es el conde Holderton. Conde, tu llegada es perfecta. Temía que todos atacaran a Isolde. Ella acaba de salir, no tiene mucha resistencia. ¿Te encuentras bien? Eres tú. Maldita sea, arruinándolo todo otra vez. Conde, saque a Isolde de aquí. No trabajamos con asesinos. Una condena es una mancha vital. ¿Cómo permiten que ella pruebe? ¿De dónde sacas la confianza de que pasarás esta prueba? Ni loco trabajo con ella. ¿Eres digno?
No solo atropelló a alguien con su carruaje, tampoco mostró arrepentimiento y además hizo trampa en el examen. Es por eso que todos estamos contra ella. Hermana, no seas tan dura. Isolde no tuvo ninguna Mala intención. Betty, ¿por qué eres tan amable? Conde, es mi hermana, la alta sociedad de la capital y la mejor alumna. Sacó 99. Betty es la favorita del cielo. Ustedes dos son la pareja perfecta. Conde. Una pareja de oro. No quiero contribuir a la causa de la alquimia. Ningún hombre se me resiste. El conde Holdenton no será la excepción. ¿Sois hermanas? Isolda cortó lazos con los Caron. Te arrepentirás. Clara es la mejor hermana del mundo. Regla de asociación. Nadie usará influencias para ascender a supervisor. Quien viole esto será revocado de inmediato. Y la condesa Betty no usó contactos. Ella ganó su prueba por mérito propio. Sí, condesa, me malinterpretó. La supervisora Clara. Clara está organizando pruebas. Parte de tu trabajo, ¿qué haces aquí durante el horario laboral? Conde, si hablamos de contactos, Isolda también es una Carón. Lo siento. Ya no soy una Carón. No me involucren en esto. ¿Qué esperan? Sáquenlos a los dos de aquí. ¡Swapling! ¿Alguien más quiere acompañarnos? Conde, ¿qué haces? Déjame en paz. No puedo. Aún no has firmado esto. Amado. La sorpresa que tu madre preparó. La sorpresa que preparó. Es el conde Holderton. Isolde. Una vez. Que empiecen ya. Tengo una gran sorpresa preparada para ella. Lo siento. Salí del calabozo. No deseo casarme ahora. Estos 3 años, Lady Aino concertó 9 pretendientes para ti, 9 excelentes, futuros esposos. Llevo 3 años esperándote. Y ahora dices que no piensas casarte. Bien, 9 pretendientes. 9 pretendientes. Pero confío en que me elegirás. Di basta de bromas. No estoy bromeando. Desde que te vi por primera vez, no he podido sacarte de mi cabeza. ¿Cómo pudo un noble de tanta calidad como el conde Holderton ser manipulado por mi madre? No es serio, debo ir a mi audición. ¿Aún necesitas ir? He construido toda esta asociación, solo para ti. Conde, el favoritismo no existe en mi vocabulario. Lo siento, Isolde, hablé sin pensar. Por favor, adelante. Vayamos juntas a la audición. Betty, ¿estás bien? La audición fue muy rápida. Debiste ser increíble. Organizaré un banquete en el pabellón real para celebrar tu éxito. Invita a todos tus amigos y compañeros. Será una gran celebración. Madre. ¿Qué ocurre en mi vida? Esa maldita Isolda no arruinó solo la prueba. Hizo que me despidieran a mí. Estoy vetada. Nadie en ese sector volverá a dar... ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Eso concluye mi respuesta. brillante. ¿Cómo es que alguien ¿Tan excepcional estuvo en una celda? ¿Todo tiene una grieta? Así es como entra la luz. Son pruebas que envía el cielo para enseñarnos. Bien dicho, absolutamente notable. Todos parecen tener dudas de tus mazmorras. ¿Debo investigar eso por ti? Dejar que el pasado Se quede atrás. Quiero seguir adelante. Muy bien. Conde debe estar ocupado.
Lo acompañaré a la salida. Conde, su carta confidencial. ¿Qué es lo que quieres? Aún tienes el descaro de preguntar qué queremos. Arruinaste las vidas de Betty y Clara. ¿No sabes que ¿Yo las arruiné? Isolda sé que les guardas. Rencor, pero Betty nunca te hizo. Daño. ¿Por qué la odias tanto? Me odias por no ser una mejor hermana. Bien, lo acepto, pero ¿qué te hizo Betty? ¿Por qué la robas? ¿El conde Holderton? ¿Desde cuándo el conde Holderton es suyo? Sabes que el conde me prefiere a mí. Cordy, ¿por qué haces esto? El conde Holderton ni te prefiere. ¿Es que está ciego? ¡Hija desobediente! ¡No has hecho más que avergonzar el nombre Caron! Si todos descubren la clase de ruina moral, ¿qué eres? Dudo que hasta los Holderton te contraten. ¿Es eso una amenaza? Eres mi propia hija. De verdad no quiero complicarte las cosas. ¿Qué? Arrodíllate ante todos. Exculpa a Clara y Betty cuando el conde las perdone. La familia Caron te perdonará también. ¿A qué viene esto? ¿Y si el conde Holderton no las perdona? Entonces te arrodillas hasta morir. El conde es un hombre razonable. Si te arrodillas y explicas que incriminaste a Clara y Betty, seguro que Las perdona. Islette. Madre ha estado muy angustiada por ti? ¿Por qué eres tan terca? ¿Así? Ustedes realmente saben montar un show. La señorita Isolde habla como si tuviera un gran problema con la familia Caron. Típico de alguien del calabozo. Esa mirada suya es aterradora. Isolde, eres una trabajadora penal. Si quieres una vida, deja que la familia Caron limpie tu nombre y te redima. Una oportunidad de empezar de cero. No seas una malagradecida. Una oportunidad, ¿eh? Arruinaste mi vida, no bastó. Ahora quieres destruir mi reputación y acabar con el resto. Bien, entonces, Al no existir ese vínculo de sangre, ya no queda nada que ocultar. ¡Hazlo de una vez! No tenemos Todo el día para esto. Pregunta lo que quieras. Responderé. cara dura. Siempre que la familia soporte la verdad. Te arrodilles. Padre, déjala en pie. Mientras no pueda dejar a los Caron, siempre tendremos el control sobre ella. Ya. esa Alade a quien aún deseas, de vuelta en la familia Caron. Entonces te mostraré cómo se siente el infierno. Señorita Isalette, desde que regresaste a la familia Caron hace 4 años, guardas rencor a Betty. ¿No es así? Así que finalmente dices la verdad. Isolde. ¿Por qué tanto odio? Soy inocente. Isolde, sé que te han dañado, pero ¿por qué odiar a tu hermana? Isolde, eres una malagradecida y una miserable. Malagradecida. ¿Qué? ¿Gratitud? ¿Qué? ¿Lealtad? La prefieres, me ignoras, me aplastas, pisoteas mi dignidad. ¿Qué clase de gratitud es esa? Este y este otro, envuélvelos todos. Toma, envuélvelos, madre. Eres muy buena conmigo, me compras todo lo que quiero. Porque eres mi preciada hija. Madre, yo también quiero un par. Está bien. Las obras de Betty aquí. Madre, miremos allá. Lejos. Solo porque creció a tu lado. La favoreces sin condiciones y a mí, tu propia sangre, me ignoras. Cargo con su culpa, visto sus trapos, como lo que ella desprecia. Eso es bastante excesivo. Cualquiera se sentiría resentido. ¿Qué hace aquí la familia Caron? Piñón, ¿Para limpiar sus nombres aquí? ¿O para ventilar sus trapos sucios? Criatura desobediente. criatura desobediente. Otra vez con tus mentiras. Te mataré a golpes, padre. ¿Qué estás haciendo? Conde Alderton,
¿Cómo pudiste golpear a mi padre? Yo golpeé a un viejo senil necio. Viñista. En el momento justo, y sola, carece de moral. No creas nada de lo que dice. ¿Debería creerte a ti en cambio? Conde, malentiende a Clara y a mí. Y Salesio admitió, está celosa, nos incriminó a propósito. Conde, conozco bien a mi tercera hija. Es una mentirosa patológica. No es. Lista para trabajar. Es, digamos, su tercera hija. ¿Es realmente tu padre? Yo no tengo un padre como él. De hecho, ¿Qué clase de...? padre habla así de su propia hija. Por favor, no se dejen engañar. ¿Quieres darme una lección? ¿Acaso eres digno de ello? ¿No es digno? ¿Lo soy yo? El propio duque de Holderton llegó. Dicen que los Holderton tienen normas estrictas y altas expectativas para sus herederos. La esperanza de la familia depende de esta unión matrimonial. Padre, madre, El gran conde se vuelve un hijo obediente En el momento, en que sus padres llegan. Traes a una convicta desde aquel oscuro calabozo. ¡A esta familia! el nombre Holderton ha tenido una reputación impecable por generaciones. Jamás permitiremos que una convicta cruce nuestra puerta. Parece que la duquesa desprecia a Isolde. Duquesa de Holton. Por favor, no hable así de Isolde. Apenas conoció al conde y ya. Se le lanzó encima. Daddy, eres muy ingenua. Eso no es lanzarse a alguien. Es ser una descarada. ¿No tienes vergüenza? ¿Una simple obrera seduciendo a mi hijo? Te lo digo ahora. Prefiero morir antes de dejarte entrar en los Holderton. Madre, no hables así. Isolde, ella me salvó la vida. A la duquesa no le agrada Isilut. No tengas miedo. Papá está aquí. ¿Quién? ¿Quién te dio valor para intimidar a mi hija? Duque Washington. ¿Cuál es su opinión hoy? ¿Y Isolde qué tal? No tiene un solo hijo, Theo. ¿Cómo es hija suya? Isolde es nuestra hija adoptiva y al tesoro. De corazón puro. Esa Isolde, repudiada por la familia Calón, es, en realidad, la joven dama de la casa Windsor. Oh, Dios mío, esto es impactante. si hemos ofendido a casa Windsor, Ella es una pueblerina, paleta. ¿Cómo podría conocer a los Windsor? Isolde es una asesina. Ella cumplió condena en Newland. duquesa Windsor, aunque soy su madre, ella tiene problemas. Duquesa. No arruiné siglos de reputación por alguien como ella. No tienes lugar para hablar aquí. ¿Quién dice que mi hermana es una asesina? Azalet Tu hermano. ha investigado lo ocurrido. Creo que la verdad está aquí. Los archivos del coto de casa. Ya. Y puedo asegurar que el verdadero asesino consta en estos archivos. ¿Qué estás insinuando? Ella estaba en el carruaje con Betty ese día. Si no fue ella, ¿quién, maestro Theo? ¿Has hallado pruebas? Aún sigo investigando. Carla sin pruebas. Eso hizo Isolde en su día. Hablar por hablar intentando culparme. A mí. Ese caso se cerró años atrás por la casa Windsor para limpiar su nombre. Ignorando lo vigente, dar dinero, significa que puedes. ¿Te plazca? ¿Y? Conozco a mi hijo. Él jamás infringiría la ley. Esto. Llegué muy lejos gracias a mis padres. No me callaré. Tengo muchas pruebas. Si tienes pruebas, si eres inocente, ¿por qué callas? ¿Hace 3 años? Si las hubiera mostrado hace 3 años, no había pasado 3 años presa. Hace 3 años me culparon, la familia Caron. Pensé en pagar su deuda por haberme criado con esos 3 años de sufrimiento, pero nunca imaginé que atacarían así a la casa de Windsor. Ellos mismos lo provocaron, se lo buscaron. Ellos mismos. Quien causó la tragedia del coto no fui yo. Fue... Betty. Fuiste tú.
La prueba está justo aquí. Solo es un silbato roto. ¡Adivina! Ahí hay pruebas de tu inocencia. Silet, tanto me odias. Te como por intentar. ¿Por culparme así? Dejando de lado si esto es útil, Isolde, crear pruebas para culpar a alguien es un delito. ¿Quieres volver a la mazmorra? Ya ni sé qué. ¿No tengo pruebas? Miren su confianza. ¿Podría tener algo real? La casa Windsor es poderosa, hallar evidencias no sería difícil para ellos. ¿Podría ser? ¿Isolde tiene pruebas de verdad? Es imposible. Si ella no lo hizo, entonces ¿quién? ¿No puedes creer lo que está diciendo? Sé que Isolde ha sufrido. Bien. Iré a cumplir 3 años en la mazmorra yo misma. Y eso basta. No digas tonterías. No podría creer ni una palabra. Esta mentirosa dice. Isolda, ¿tengo que lanzarte yo misma al calabozo para que quedes satisfecha? Nunca olvidaré que fuiste tú quien me envió allí. Cometiste un delito. Solo estaba haciendo lo correcto. Esta hija obediente, tratando de incriminar. Bertie, jamás. Te encerramos hace 3 años. Podemos hacerlo otra vez. Los Caron son ciegos y crueles. Te arrepentirán de esto. Mire la actitud de los Caron. No creen ni una palabra suya. Ni su familia la apoya. Es probable que Isolda esté mintiendo. Es una dama. Ha sufrido. Tanto mi parte el alma. Solo de pensarlo. Madre. Todo es pasado. Soy bien. Teniéndolos ahora, soy feliz. Realmente feliz. ¿Qué? ¿Para qué hablar? Sellen sus bocas. Pruebas falsas y crees. Tener la razón. Compruébenlo ustedes. Nuestro Betty no miente. Ese silbato es falso. Isolda, padre está furioso. Detente ahora mismo. ¿Eso? Tanajerevin hoy aquí, incluida la familia del conde. Si sigues con este caos en Mamor, hundirás a la casa Windsor. Sí, estamos aquí porque Isolde incriminó a las hermanas Caron. Windsor ayudó a la presa con la alquimia. La verdadera cara de la casa Windsor. Cask. Mi padre y mi madre jamás movieron hilos por mí. ¡Isolde! ¡Eres ruin! ¡Desastre! Cuando estabas con las Caron, pusiste a la familia de cabeza. Ahora la casa Windsor te acogió y también los estás arruinando. Iselet, rompe lazos con los Windsor. No les hagas daño, son buena gente. Que el duque Winsington acoja a Isolde prueba tu bondad. Como padre agradezco, pero esta chica es malvada. No dejaré que te destruya. ¿Qué intentas decir? Todos, la casa Windsor es víctima hoy. Les ruego piedad, no arrastren a la casa Windsor a esto. Los Caron muestran verdadera integridad. Ellos no protegerán a su hija solo por ser sangre. No queremos su falso honor, Caron. Solo lo hago por tu bien. Créeme, mi hija es amable, filial y excepcionalmente capaz. Edmund, tenías una hija tan notable y no la valoraste. No sé si falla tu vista o toda tu familia. No crecen cosechas en suelo salado. Iselit nunca debió volver a pagar una falsa deuda de sangre. Padre, no te enfades. Gracias a todos por confiar en mí. Isolde, somos familia. No hace falta dar gracias. Las familias de élite no toleran manchas en sus descendientes. Arruina su futuro por esta. Su estatus familiar no resistirá esto. Con razón los Holderton llegaron tan pronto, aliados a los Caron. Sin lucro no hay esfuerzo, ¿cierto? Papá, sigo aquí. En la Asociación de Alquimia, el monopolio Holderton termina hoy.
Conde, es usted un buen hombre, bien educado. Duque Holderton, usted intenta monopolizar la Asociación de Alquimia. Y padre, no quiso decir... Exactamente eso quise decir. Los negocios buscan ganancia. No me culpen. Culpen a los Windsor por criar a esta hija. ¿Quién se atrevería a asociarse con los Windsor tras esto? No escuchen sus tonterías. A la casa Windsor no le importan estas cosas. Padre, a usted quizá no, pero a mí sí, no permitiré que esta gente siga difamándome. Y cada mentira que ellos han dicho sobre mí, se la voy a devolver multiplicada. Devuélvela. Tu evidencia fue destruida. ¿Cómo? Isolda, ¿qué estás mirando? Parece que mi prueba fue destruida por completo. Compórtate. No dejaré que difames más a Betty. Isolde, tú no. Tienes más pruebas, ¿cierto? Sí, dentro de tu silbato. ¿Qué has dicho? No solo el tuyo, también el de ellos. Imposible. Y dentro de tu silbato también. Mi silbato no lo he usado. ¡Isolde, mientes! ¿Qué sucede, Isolde? ¿Qué significa esto? ¿Cómo habría pruebas? Esa persona fue enviada por los Caron. Isolde tiene un plan. Confiemos en ella. Isolde, me engañas. No hay nada en mi silbato. Isolde. No estará engañando a todos, ¿o sí? Nuestro tiempo vale. El payaso intenta ganar tiempo con este acto patético. Despreciable. Así es como la casa Windsor cría a sus hijas. Avergüenzas a los Windsor. Escucha el silbato. ¿Y ven hacia mí? Y de una. ¿Es pruebas de Isolda? ¿Qué hace ella? ¿A quién le escribes? ¿A quién le escribes? ¿A quién escribes? ¿Por qué incriminas? La culpa es de Betty. ¡Opera! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te lo dijo? Tocar a mi hermana. ¿Te pierdes? ¿A quién escribías hace un momento? ¿A quién? ¿Por qué me culpas, Betty? Estás entrando en pánico. Imposible. Yo no soy el asesino. Falsificas pruebas y ahora culpas a otros. ¿Tienes que destruir mi vida? ¿Destruir tu vida? A mí me cambiaron al nacer. Yo viví en la mazmorra. Recibiste lo que merecías en esa mazmorra. Betty es 1000 veces mejor que tú. Azalez, ¿no puedes ser un poco magnánima? Ya no mereces que... Te pido que me pidas perdón. Solo te ruego parar ya. No es bueno para nadie, sí. Betty es tan amable y gentil. Un verdadero Ejemplo de nobleza. Se quedaron con Isolde. Si eligieran a Betty, serían mucho más felices. Isolde, tus padres te aman. Al volver con los Caron, cuidaré a los duques. Betty, robaste a mis padres biológicos y ahora quieres a mis adoptivos. Esa bofetada es por tu desfachatez. Isolda, ¿has perdido el juicio? Betty solo intentaba ayudarte con tu deber filial. Leon, no culpes a Isolda. Ella es muy dominante. No me extraña que acabara en un calabozo. Es despreciable. Quien la tenga como hija está maldito. ¡Dánense todos de una vez! Y hay por ti, Isolda, el duque y la duquesa te acogieron por pura bondad. Eso no te da permiso para andar suelta bajo el apellido Windsor. Betty, por otro lado, la vi y la adoré profundamente. No tenemos hijas, Lady Martha. Si los Caron no se oponen, de verdad quisiera hacerla mi ahijada, pues sería un honor para nosotros. Madre, ¿qué estás haciendo? Esta hija adoptiva arruinará la reputación Windsor. Si adoptamos a Betty, el contraste será evidente. La casa Henderson ganará. Parece que al conde no le agrada Betty. ¿Por qué no crear un vínculo con la casa Holderton? Claro, sin problema. Es una bendición para Betty. Betty. Llama a la madrina. 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 Es la Holderton. Adoptando a Beth como ahijada con los Caron y Holderton aliados. Seguro superarán a los Windsor. La casa Holderton y la señora Windsor llevan ya muchos años en conflicto. Siempre, Windsor salió ganando. Holderton va a ganar esta vez. Tu hija adoptiva es una convicta. Betty es una socialité.
Holderton gana. Con una convicta como Isolde. Que los Holdertons superen a los Windsor como la familia más rica es cuestión de tiempo. ¿Oíste eso, Isolde? Ahora soy la hija de la familia más rica de todo este gran reino. Mientras Betty logre alcanzar alguna meta, la familia Caron será la más rica muy pronto. Maestro Theo, es grave. Los Holderton y Caron se unen para destruir a los Windsor. Perdemos credibilidad y los clientes se marchan. ¡Excelente! ¡Excelente! Padre, madre, hermano. Lo siento. Hija mía, no tienes de qué disculparte. Los culpables son esos villanos que se confabularon contra ti. No eres... Mi hija. No te preocupes por esto. Tu padre y hermano lo resolverán. No dejaremos que sufras. Tienes la lista. Tengo... Muchos planes. El resto no es problema. Jesulet, siempre estaré a tu lado. ¡Conde! ¡Ven aquí ya! No seas tonto. En momentos así. ¿Quién es tu hermano? Un buen hermano Apoya a sus amigos. La lealtad no paga las cuentas. Espero que sigas así de alegre cuando la casa Windsor se declare en quiebra. Alguien se acerca. Ya está aquí. Tú eres a quien Israel trajo, ¿verdad? ¡Tú! ¿Cómo es que tú? Esto es totalmente imposible. Isolde, ¿qué es esto? Es un viejo conocido mío. Es la víctima. La tragedia de casa hace 3 años. Se parece al hombre que fue atropellado. ¿Qué ocurre aquí? Los muertos reviven. ¿Podría haber algo más en esa tragedia de casa? Imposible. Imposible. León estaba allí. Vio el cuerpo. ¿Sí? La víctima se llamaba Brian. Lo vi con mis ojos. El forense realizó La autopsia. Betty, ¿qué te ocurre? ¿Te sientes mal? Betty debe estar muy traumatizada por la terrible tragedia de la casa que acaba de ocurrir. No, es Isabelle Eden. Trajiste a alguien idéntica a la víctima para asustarnos. ¿Qué intentas hacer? ¿Sigues preguntando qué? Es lo que intento hacer. Hace 4 años regresé a la familia Karen para pagar la deuda de mi sangre. Hace 3 años ocupé el lugar de Betty en la mazmorra. Ahora solo quiero que pruebes de tu propia. Por este medio, reporto un asesinato en este lugar. Isaleth, Eres el asesino, y aquí estás. ¡Ay, sabemos su propia! Sí, por tumba incriminando a otro. Betty, vámonos. Espera un momento. De Isolda, sean reales o no, la ley lo dirá al llegar. Esto es falso. La víctima ha vuelto. El asesino. Llévelo. ¿Es explosivo? Quizás sea otro de los trucos. De Jesulet. Veamos quién juega. Cuando llegue la ley, ¿Qué pasa aquí, conde Karen? su hija no podría ser culpable. Nuestra ahijada no puede ser criminal. ¡Es Calderton! Betty no es una criminal, ¿sabes? Betty, Te doy una última oportunidad. Di la verdad. Sabes que soy tímido. El terreno es nuevo. El lance me dejó con un trauma muy severo. Y ahora traes a... ¿Asustarme qué? ¿Qué intentas hacer? ¿Y sales? No lo admitirás. Entonces no nos culpes por ser crueles. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién denunció esto? yo denuncio a ella, Betty Carenes. ¿La asesina? No, no fui yo, en serio. El hombre que atropellaste con tu carruaje era mi hermano gemelo.
Yo estaba escondido entre los arbustos cuando te vi arrollarlo. Había mucha sangre. Fue la hermana Isol quien bajó del carruaje y trató de detener la hemorragia. Y tú caminaste desde el frente hacia atrás y culpaste de todo a la hermana Isolet. ¡Eso es imposible! Cuando llegué a la escena, Isael estaba afuera y Betty estaba en la parte trasera. ¿No escuchaste lo que Blake acaba de decir? Ella se coló por la parte de atrás. Mientras intentaba salvarle. ¿Cómo pudo pasar? ¿Dices tú la verdad? Betty atropelló a alguien. ¡Opa, Isolde! Robó la vida de Isolde y logró escapar hoy. ¡Que la encarcelaron! Sled tuvo mala suerte al cruzarse con ella. ¿Acaso no has sufrido tan terriblemente? Osulet, no temas, pagarán por todo. ¡Yo no fui! No lo atropellé. Fue Islet. Sí, lo que dices es real. ¿Por qué callaste hace 3 años? ¿Para qué esperar? ¿Por qué razón? ¿Guardaste silencio 3 años? Eso es sospechoso. Sí, dices la verdad. ¿Por qué no hablaste? En el juicio hace 3 años. Esa pregunta es para mi sangre, mis padres, mis hermanos y hermanas. Pregúntense qué me hicieron. No tengas miedo. Di todo lo que tengas que decir. Siempre que sea la verdad. La casa Windsor estará contigo hasta el fin. Tras la muerte de mi hermano, ¡Accidente! me encontró un viandante y me llevó al hospital. Luego supe que la hermana Isolde había sido condenado. Fui de inmediato a la familia Karen a decirles la verdad. ¿Qué? Nunca esperé que fuera. Su propia familia, su propia sangre, me bloqueaba. Me tildaron de inestable y me encerraron en la torre. Solo tenía 15 años, Betty, mentalmente inestable. ¿No me dijiste que un pretendiente te acosaba y me pediste que me encargara de él? ¿Por qué quien encerraron en la torre fue él? ¿Él? Ahora lo recuerdo. En estos 4 años, Isalé, la única vez que nos pidió ayuda fue para sacar a alguien de la torre. Esa persona eras tú. Era mí. La hermana Isabelle dijo que no era el momento y me pidió que la esperara. Esperé. 3 años enteros. Todo es culpa mía. Si tan solo hubiera hecho más preguntas. Antes quizás no pasaron 3 años. Madre, es mi culpa. Fui descuidada. Nunca profundicé en los motivos. No pude salvar a Isalef. Isalef, tú sabías la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho antes, no había hecho algo tan estúpido. Jamás te habría enviado a esa mazmorra. ¿Me habrías creído realmente en aquel entonces? Callé porque solo creías a Betty, no a mí. Si los Caron no me hubieran presionado y usado para atacar a mis padres, no habría hablado. Te dije. Que todo lo que sigue se lo buscaron ustedes. Isolde, lo siento. Sé que me equivoqué. Por favor, no sigas con esto. Perdóname, por favor. Tarde. Aunque mi hija Isolde no siga adelante, no dejaré que quien la acosó quede impune. Las pruebas son contundentes. Pueden llevársela ya. No puede perdonar a Betty por el bien de toda la familia, Lady Martha. Ya no soy de su familia. Ya no somos familia. ¡Isolde! ¿Perdiste la conciencia? ¡Quita tus manos de ella! Pasaste 3 años como obrera. ¿Y qué? Los Caron gastaron oro para mantenerte cómoda allí. Solo perdí un poco de libertad. Pero Betty pasó 3 años cuidando a tus padres y estudiando etiqueta para el honor de los Caron. ¿Por qué no agradeces el gran esfuerzo que ella hizo por todos nosotros cada día? ¿De qué te ríes? ¿Acaso me equivoco, viviendo? ¿Como una joven dama en este calabozo? Tomaron clavos de hierro oxidado y los sonfropeí. Me atravesó el muslo. Yací en esa cama de piedra fría, 1 mes, casi muerta por infección. Cada día pensaba si moriría en esa oscura celda sin que nadie lo supiera. Mi segundo año. Me defendí cuando me atacaron. Usaron trozos de porcelana para cortarme. El médico dijo:
2 milímetros más y mis tendones habrían cedido. Jamás volvería a escribir ni a tocar mi arpa Mi tercer año. Todo iba bien, lista para salir. Usaron clavos ocultos y perforaron. Se rompió. Casi muero en esa. Mi celda congelada. Pensé que no iba a sobrevivir. ¿Aún quieres oír más? Tengo muchas historias. Cada cicatriz tiene su historia. Espalda, pecho, piernas. ¿Quieres que te las muestre todas ahora mismo? Bajo estas 2 prendas de ropa. Hay incluso unas más espectaculares, más sangrientas. Quiero admirarlas una por una. Si los Caron querían verlo o no, era exactamente lo que Betty esperaba. Por favor, sáquenme de aquí. No quiero estar aquí. Por favor, déjenme ir. ¡Dejen ir a mi hermana! ¿Quién les dio derecho a arrestarla? Es inocente. Isolda, créeme, no pudo haber sido Betty. Debe haber algún error. Alguien debe haberla incriminado. ¡Isolda! ¿Cuántas veces te visité en la mazmorra? ¿No recuerdas? Siempre se preocupaba por ti, su hermana. Me decía siempre cuánto te extrañaba. ¿Vino a visitarme o a controlar su inversión? ¿Eso? ¿Cómo iba a hacerte daño a propósito? Sé que me odias, pero solo te hice cargar la culpa ¿para qué? Llevo años cuidándolos, cumplí mi deber con todo mi corazón. ¿Por qué me calumnias aún frente a los demás? ¿Por qué simplemente no puedes aceptarme? No tengas miedo. Mamá está aquí. Nadie podrá herirte de nuevo. Con tus padres aquí, nadie volverá a molestarte. ¡Y calumnia! ¡Uno! Pregúntales tú. Así que sois los que acosaron a mi hermana en la mazmorra. ¿Hablar? ¿Quién os mandó? Si no habláis, os arrancaré las lenguas. Isolet, créeme, no pudo ser Betty quien les ordenó. Las mazmorras tienen sus reglas. Quizás rompiste sus normas y les caíste mal. Tiene que ser eso, ¿verdad? ¡Mentiras absurdas! Ni siquiera te conozco. No me conoces. Me pagaste buen oro por maltratarla en la mazmorra. Viniste a visitarla, a ver sus heridas. Te hicimos lo suficiente. Si no, pagaste más por golpearla. No dijiste que ella no era nadie sin amor y sin deseo. ¿Cómo te está? ¿Eso funciona? Ahora me difamas. ¿Es la hija del duque Simus encantadora? ¿Desde cuándo fue ella una nadie sin amor, mi deseo? ¿Que tocamos a la hija del duque? Estamos muertos, por favor, duque Windsor, tenga. Piedad, fuimos forzados, no tuvimos opción. Todo fue por órdenes. La señorita Betty. Si nos negábamos, nos mataría de saberlo. No tuvimos otra opción real. No puedo creer que Betty sea así, tan inhumana, y se atreva a llamarse una dama noble. ¡Qué asco! Pensaba que era dulce, pero es peor que una bestia. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Padre, madre, hermana, solo no quería perderlos. Tenía tanto miedo. ¿Por miedo tenías que ser tan cruel? Elian,
Yo era tu favorita. Ah, no. Dijiste que me amabas más. ¿Me crees, verdad? Nunca debiste olvidar. La persona que lleva mi sangre es Isolda. Mi única hermana. ¡Padre! ¡Sálvame! Por favor, sálvame. Sé que me equivoqué. No lo haré más. ¡Te debí! Padre. Hija desobediente. Eres Diego al creer tus mentiras. Te equivocaste tanto. Esta vez has lastimado a Isolde sin medida alguna. Lo siento. ¿Cómo pudiste? ¿A equivocarme? ¿Qué hice mal? Fue ella. Su llegada arruinó mi vida. Nadie me quiso. Madre, Solo quería que estuviéramos juntos, en familia. ¿cómo puedes decir eso si te tratamos tan bien a ti? ¿Por qué no decirlo? Ustedes son quienes fallaron. Nos cambiaron al nacer. Me deben. ¡Qué ingrata! Te crié como a una hija. Mi propia sangre. Te amé más que a mi hijo. Así es como me pagas. Ámame. Edmund, solo fui un trofeo. ¿Quién daría gloria a los Caron? ¿Quién elevaría el apellido? ¿A quien tú preferías? A tus ojos. Siempre fui un títere, un peón que podías mover. Te voy a matar a golpes. Nuestra hija bien criada. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Fui una ciega. ¿Sabes qué? Nuestra hija verdadera. Le hicimos daño. Duquesa Holderton, sálvame. ¿No soy tu ahijada? Por favor, sálvame. ¿Qué quieres ahora? ¿Aferrarte a los Holderton? ¿Crees merecer ser ahijada nuestra? Cuando el castillo cae, todos corren deprisa para pisotear las ruinas olvidadas. Iselt, por favor, Iselt. Realmente has sufrido. Me parte el alma escucharlo. Has pasado por tanto. ¿Formas una alianza matrimonial con nuestro Holderton ya que te compense? Los Holderton se tratarán muy bien. Señorita Isolde, Mis padres fueron engañados por los Caron. Espero que puedas perdonarlos. Escuché tu disculpa, pero no diré que está bien. Sobre una alianza matrimonial no la contemplo. Entonces, seguramente no rechazarás una territorial asociación. Las tierras de Holderton son las más fértiles del reino. Contra Holderton. Crearé una nueva alianza comercial para rivalizar con el imperio de Windsor en 3 meses. Cuidado, podría simplemente robarte el negocio. solo tuve. Madre organizó esto por los viejos lazos familiares. Pero qué pena. No me rendiré. Duquesa. Fuimos manipulados por los Caron. Fuimos necios por un momento. Siempre te agradó nuestra casa, ¿verdad? Formemos una alianza matrimonial entre nuestras familias. Ya seleccioné 9 pretendientes para Isolda. Sin la casa Holderton, aún quedan 8. A nuestra hija Windsor no le faltan candidatos. Holderton. ¿Pensaste que igualarías a la casa Windsor de repente? No pasará. Isolda, no te preocupes. Aún quedan 8 esperando por ti. Jóvenes nobles y exitosos. Madre, ¿hablas en serio? Madre. Elegí 8 para ti, seleccionados. Garantizados a tu gusto, madre. No es necesario. Vámonos. Quiero volver al castillo Windsor. ¿Vamos a casa?
Tenemos Tantas habitaciones aquí. ¿Por qué? ¿Pusiste a Isolda aquí abajo? Así es como la cuidas. amo. señorita. Betty dijo que no había cuartos arriba para que ella se quedara abajo. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Dónde está mi cuarto? Arriba está lleno. Que se quede abajo. Madre, arriba está ya lleno. Se quede Isolde, abajo. Está acostumbrada a vivir así. Le fallamos. Nosotros mismos empujamos a Isolde hacia la casa Windsor. Fuimos nosotros. Empujamos a Isolde hacia la casa Windsor. ¡Vamos allá! Padres, no desesperen. Ella es una Caron. Si nos disculpamos, nos perdonará. ¿De verdad? ¿Nos perdonará? Por supuesto. La casa Caron es socia de Windsor. Al renovar el contrato, hablaré con Isolde. Haré que cene con ustedes. Empezaremos de nuevo. Hola, soy León Caron y vengo a ver a su joven dama. Señor Caron, bienvenido, espere. Oiga, ¿Qué significa esto? Soy León Caron, el joven amo de la casa. Ella prometió personalmente no romper su palabra. ¿Qué es esto? ¿Me toman por tonto? Señor Caron, nuestra dama está en una reunión, espere. Burlándose, ¿eh? Veré por mí mismo si ella está realmente aquí. Señor Caron, Actuando con audacia en nuestro Windsor. Imperio Comercial. Yo estoy a cargo del Imperio Comercial Windsor. Ahora. ¿Isolde? Isolde, sé que sufriste mucho en los Caron. Mis padres y yo nos dimos cuenta y queremos compensarte. Te pido perdón por haberte descuidado tanto por el comercio. Lo siento. Lo elegí personalmente para ti. Espero que todo mejore a partir de ahora. He elegido este regalo para ti con cuidado. ¿Y qué? ¿Muy poco y tarde? El señor Caron debe saber qué significa. El Imperio Comercial de los Windsor no renovará contratos con los Caron. Se acabó la cooperación. El señor Caron debe salvar su casa. no volvamos a vernos nunca en esta vida. ¿Es que tienes un corazón tan frío? Lian, ¿viste a Isul? Le preparé sus. Madre, olvídalo. Ella no nos perdonará. Cuando los quería, ya no los prepararé. Ella ya las necesita. Hacerlo no tiene sentido. León, última oportunidad. Toma tu oro. Ahí, sube a bordo. Amigo. O quédate aquí con ella. Betty, deja ir a Isolda. Te daré lo que quieras todo. Le eres muy fiel. ¿Y si quiero la casa Caron? Si tuvieras que elegir una vez entre tu familia e Isolet, ¿A quién eliges? Deja ir a Isolda. Podemos hablar de todo lo demás. Tanto que solo me amabas, todo mentiras. Ya. no digas que no te avisé. ¿No es por este camino? Por aquí. ¡Deprisa! Hijo, debes escuchar al doctor y quedarte en el monasterio un tiempo más. Molestamos a los Windsor bastante. Vámonos a casa. El castillo fue confiscado. Vivimos en una choza. Cambiar tus vendas no será fácil. Madre, lamento haberte arrastrado. A ti y a Clara conmigo. Tonto, somos familia. No digas tonterías, eso de arrastrar no existe.
La corte real, el ex conde Edmund Caron y su hija adoptiva Betty, tras múltiples faltas, son sentenciados a trabajos forzados. Sus bienes son confiscados. Ya que nos han dado el alta, no escuchemos cosas tan desagradables. Padre, déjame oírlo. La Alianza Comercial de Isolde, hija adoptiva de los Windsor, ganó hoy el Premio de Negocios Internacional, campeonato en nombre del Eino líder en comercio mundial. Todo esto debió haber sido nuestro. No, madre. Es Isolda. Estos honores son solo de ella y Windsor. Sí, alta. León fue dado de alta, dijo. Gracias por el cuidado. Ya. Adiós para siempre. Isolda es mi hermana de sangre. Protegerla. Es mi deber. Ojalá León me llevara también a la feria del mercado.